Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Después de varios vídeos de trabajos muy técnicos, muy elaborados, esta semana os traemos el vídeo de un trabajo sencillo y asequible que os demostrará que a veces con muy poco se puede conseguir un gran cambio. ¿Queréis ver cómo hacerlo explicado paso a paso? Quedaros hasta el final, que en este vídeo os explicaremos cómo. Esta semana vamos a trabajar sobre unos muebles que son ya un clásico en el canal. Todos hemos visto o los tenemos o conocemos a alguien que tiene en su dormitorio este conjunto de cómoda con espejo y mesitas hecho de madera de pino. En este vídeo esta semana os queremos enseñar cómo con pintura podemos conseguir el efecto de unos muebles nuevos y mucho más actuales. Os iremos explicando no solo el paso a paso de cómo hacerlo, además os iremos también explicando los materiales que necesitáis. Lo primero que hay que hacer antes de empezar cualquier tipo de renovación o restauración es hacer una evaluación del estado en que están las piezas. Aquí, como podéis ver, están muy bien conservados. Tiene esta tapa que está pintada de negro, que esto ha sido un añadido posterior y es donde se observan los pequeños daños que existen. Son normales y hacen parte del paso del tiempo. En principio se van a subsanar. Una vez evaluado el estado de las piezas, que sabemos que no hace falta hacer ningún tipo de arreglo, ya pasamos a trabajar directamente sobre ellas. Lo primero que vamos a hacer es eliminar esta pintura que se la ha añadido después. Para eliminar la pintura, en este caso vamos a lijar directamente utilizando la lijadora eléctrica un grano de lija medio, en este caso 120, y con ello lijamos. Otra opción sería utilizar un producto decapante. Se aplicaría, dejaríamos que actuara y luego lo eliminaríamos. Pero como la superficie es lisa, lo más rápido y lo más práctico es utilizar la lijadora. Como podéis observar, la pintura vieja se elimina fácilmente. Esto sirve también para demostrar que pintar un mueble no lo estropea, como nos dicen algunas personas en los comentarios. De hecho, la pintura protege la superficie de madera de abajo. Otros aspectos a tener en cuenta. Nosotros desde hace ya más de un año hemos dejado de utilizar lo que son los discos de papel para la lijadora. Utilizamos los discos estos que son de malla, que son mucho más eficaces y más duraderos. Son más caros, pero lo compensan porque funcionan mucho mejor y duran mucho más. Otro aspecto también a tener en cuenta es que siempre que se elige, principalmente si no se cuenta con un sistema de aspiración para conectar con la lijadora, es recomendable utilizar una mascarilla para el polvo. Nosotros estamos utilizando estas que nos han enviado de Basecamp y la verdad que nos gustan bastante. A mí principalmente porque no se me empañan las gafas con ellas. Eliminada la pintura que le había añadido la clienta, ya pasamos a los pasos habituales en cualquier tipo de renovación o restauración. Primero, vamos a desmontar por partes. Vamos a desmontar todo aquello que nos pueda molestar a la hora de trabajar. En este caso, por ejemplo, el espejo, vamos a desmontar lo que es el espejo en sí. Podríamos taparlo en caso de que no consigamos desmontarlo, pero si lo podemos hacer es mucho más fácil, hay menos riesgo de que se rompa y también de que se manche. Lo mismo luego se aplica al resto del mueble. A los cajones le vamos a quitar los tiradores. Vamos a hacerlo con bastante cuidado porque estos tiradores en principio los vamos a mantener y en estos muebles no hay nada más que quitar. En caso de que fueran muebles que tuvieran puertas, por ejemplo, lo suyo sería desmontar las puertas y quitarle las bisagras.
A la hora de quitar los herrajes es frecuente encontrarse con tornillos que no salen porque son viejos, están pasados, se han oxidado. Nosotros siempre tenemos a mano un par de kits de destornilladores con diferentes puntas para poder buscar la que mejor se adapte al tornillo, y aún así a veces no queda otra que quitarlos por la fuerza. En estos casos luego tenemos de repuesto siempre tornillería nueva y también tornillos antiguos para poder reemplazar los que hemos quitado. Una vez tenemos todo desmontado, el siguiente paso es lavar muy bien el mueble. Este paso no siempre lo enseñamos en los vídeos, pero es un paso que hacemos siempre y hay que hacer siempre. La pieza que se va a trabajar tiene que estar bien limpia. Utilizamos agua templada, una bayeta y un producto jabonoso neutro. Es importante que el producto que se vaya a utilizar no genere residuos, porque si no hay que estar aclarando y eso nos duplica el trabajo, y aparte conviene que sea un detergente mínimamente bueno para eliminar bien la suciedad. Nosotros utilizamos este, pero en el mercado hay muchísimas opciones. Utilizar el que más os guste. Lo importante es que sea efectivo. No sé si os habéis dado cuenta de un detalle: cuando quitamos los tiradores, debajo había unos agujeros muy grandes. Esto ocurre porque estos muebles originalmente traían unos tiradores de madera con una espiga que va embutida en el frente del cajón. Cuando los pintaron le cambiaron también los tiradores y ese agujero se quedó debajo, no se tapó. Nosotros sí lo vamos a tapar, aunque no se va a ver porque va el tirador encima. Lo haremos por si en un futuro nuestra cliente la quiere cambiar estos tiradores y poner otros que no lleguen a tapar el agujero. Para hacerlo, y como es un agujero tan grande, vamos a rellenarlo con pasta de papel. Si fuera un agujero más pequeño, como veréis más adelante en otros, los taparíamos únicamente con masilla. Hacer la pasta de papel es muy sencillo. Como habéis visto, utilizamos normalmente un papel muy blandito, tipo servilleta o papel higiénico, y lo mezclamos con cola blanca para crear una pasta. Luego esto lo metemos en el agujerito y esperamos a que seque. El gran inconveniente que tiene esta técnica es que tarda más en secar que una masilla tradicional, pero lo compensa con la dureza que se consigue. Una vez está bien seco, se podría, por ejemplo, abrir un agujero para poner un tirador nuevo en este sitio porque tiene la dureza suficiente para aguantarlo. Para los demás agujeritos, que son los de los tornillos pequeños y otros pequeños desperfectos que tienen los muebles, aquí sí vamos a utilizar masilla. De hecho, podemos utilizar dos tipos de masilla. Tenemos una masilla que es para relleno y tenemos una masilla que es para alisado. Utilizamos una u otra en función de la profundidad de los daños. Si es algo muy superficial, con la masilla de alisado es suficiente. Si es algo más profundo que necesita más relleno, utilizamos la otra. Por último, también podemos llegar a utilizar lo que son las masillas de doble componente, que son de la marca Lakeone, que aparte de rellenar también tienen la capacidad de unir. Estas las utilizamos en situaciones más especiales, donde nos requiere que aparte de rellenar un hueco, este también tenga que estar bastante consolidado. En el caso de estos muebles, todo lo que tenemos son daños superficiales, con lo cual vamos a utilizar únicamente la masilla de alisado.
Esperamos a que la masilla se seque muy bien y a continuación pasemos con una lija finita sobre la superficie para alisar, para que quede completamente lisa y no se note absolutamente nada. Tener en cuenta que este mueble luego lo vamos a pintar, con lo cual la diferencia de color no supone un problema. El problema sería si quisiéramos dejar en madera natural. En este caso hay que dejar las imperfecciones vistas porque muchas veces se nota más el arreglo de la masilla que el propio agujero en sí. Pero en este caso, como va pintado, no se tiene que notar absolutamente nada. Y con esta misma lija que estamos utilizando para nivelar la masilla, vamos a pasar en el resto del mueble, o sea, vamos a lijarlos por completo. Un lijado superficial, no queremos eliminar el acabado que tiene, pero sí queremos eliminar o matar un poco el brillo para facilitar la adherencia de la pintura. Y con los muebles lijados, el siguiente paso es eliminar los restos de polvo del lijado. Eso siempre es muy importante. Después de lijar o bien la madera o bien la pintura, hay que eliminar los restos de polvo. Este es un paso que normalmente no enseñamos en los vídeos porque en realidad no tiene mucho misterio. Es pasar con un trapo e eliminar el polvito. En este caso, aparte de pasar con el trapo, también lo que hacemos es aplicar un producto desinfectante, alcohol de limpieza, pero podréis utilizar otro tipo de producto que más os guste, como podría ser, por ejemplo, acetona. Intentamos no utilizar productos más agresivos como el agua rasa o el disolvente, pero que si la superficie está muy sucia o tiene mucha grasa que no se ha ido solo con el lavar, es otra opción. También se podría utilizar, por ejemplo, amoníaco. A nosotros nos gusta utilizar el alcohol de limpieza porque es verdad que tiene olor, pero se evapora muy rápido y deja la superficie muy limpia. Eso es lo importante, que la superficie esté limpia de suciedad y de polvo para poder ya pasar a la siguiente etapa, que es aplicar una mano de imprimación. Para imprimir vamos a utilizar la imprimación de Vintage Paint. Es una imprimación que, aparte de favorecer la adherencia de la pintura, también tiene una propiedad anti-manchas o antitaninos, o sea que evitaría que nos salieran manchas por el sangrado de la madera en caso de que eso ocurriera. Son muebles de pino que sí pueden sangrar, pero el hecho de que estén barnizados reduce bastante ese riesgo. Aún así, en caso de que ocurra, la imprimación en principio lo va a bloquear. Se podría utilizar una imprimación universal. Lo importante es utilizarla para favorecer la adherencia de la pintura. ¿Se podría pintar directamente sin imprimir? También, pero ya que lo hacéis, tampoco supone mucho más aplicar una mano de imprimación si con eso garantizamos que el resultado va a ser mucho más duradero. Para aplicar la imprimación, como ves, utilizamos un rodillo y también utilizamos una brocha para llegar a las zonas de más difícil acceso. Tener en cuenta que la imprimación estropea bastante el material que se utiliza para aplicarlo. Entonces no utilicéis brochas ni rodillos buenos para aplicar la imprimación porque se van a estropear. Utilizar brochas de los chinos o brochas que tengáis viejas y los rodillos también que tengáis más viejos para hacer este proceso. Esperamos a que se seque bien la imprimación. Tarda unas
4, 6 horas, depende de la temperatura, depende de la humedad. Es preferible esperar un poquito más y garantizar que está bien seca. Una vez hecho eso, pasamos con una lija muy finita, una lija de mano de grano 500, sobre toda la superficie, solo para garantizar que no queda ninguna pequeña imperfección. Una vez hemos lijado ya podemos pasar a pintar. Vamos a utilizar el tono blanco, es el tono anti-cream, es el que solemos utilizar habitualmente y lo vamos a aplicar igual que la imprimación con una brocha para las zonas de más difícil acceso, para las esquinas, y con un rodillo para las zonas lisas. La diferencia está en que aquí sí es importante o es recomendable utilizar una brocha que sea de buena calidad para que no deje marcas, no deje pelos, y el rodillo lo mismo. Nosotros desde hace tiempo utilizamos los rodillos de Redesign Prima, que son unos rodillos muy finitos, no malgastan pintura y no dejan apenas marcas. Vamos a dar un total de 3 manos de pintura, eso sí, pasando siempre con una lija fina entre mano y mano. El número de manos de pintura va a depender de varios factores. Depende lo primero, depende de la pintura que se utilice. Hay pinturas que tienen mejor cobertura, hay otras que cubren peor. Pero mínimo siempre hay que dar 2 manos. No existe ninguna pintura en el mercado que con una mano sea suficiente. O por lo menos no es lo recomendable. Seguro que algún clareo queda. Mínimo 2 manos. Luego depende, eso depende de la marca de la pintura. Dentro de la misma marca depende del tono, porque no todos los tonos tienen la misma cobertura. Depende de la superficie que estemos pintando, si es una superficie clara, si es una superficie oscura, va a necesitar más o menos manos. Depende también de quién aplique la pintura, la forma como se aplica, si la capa es más gruesa o si se aplica en capas más finas. Lo importante es aplicar las manos que sean necesarias. Es importante respetar el tiempo de secado entre mano y mano y pasarle con la lija finita. Cuando vemos que la cobertura está perfecta, pues ya está, ya no necesitamos dar ninguna mano más. Una vez tenemos hecho eso, una vez tenemos pintado, toca proteger. En este caso, protegemos con barniz. Es más resistente, no requiere ningún mantenimiento, pero es verdad que la pintura a la tiza también se podría proteger con cera. Para aplicar el barniz utilizamos una esponja, pero se podría aplicar del método tradicional, utilizando brocha y utilizando un rodillo. El hecho de utilizar esponjas es que con la misma herramienta podemos llegar a todos sitios sin tener que estar cambiando. Inconvenientes, es más fácil que queden marcas. En los tonos claros no supone tanto problema porque al ser un barniz mate y el tono claro muy difícilmente se va a notar ninguna marca, pero es cierto que los tonos oscuros hay que ser más habilidoso, que si no esas marcas se van a notar. Como ves, la forma de aplicar el barniz con la esponja es muy sencilla. Garantizamos que el barniz está bien sobre toda la superficie, frotamos con movimientos circulares y luego pasamos, damos una última pasada con movimientos rectos. En este caso no hay que seguir un grano de madera porque no lo tenemos, pero en una misma dirección para, por si quedara alguna marca, que fuera lo menos visible posible.
Una vez dada la segunda mano de barniz, esta renovación se podría dar por concluida. Pequeños detalles. Vamos a forrar el interior de los cajones. Normalmente siempre lo hacemos, es un detallito, quedan más bonitos. Alguien preguntará seguro que por qué no pintamos los cajones. La respuesta es muy sencilla. Si se pintan, lo más seguro es que luego no funcionen bien. Y total, el interior de los cajones en principio no se ve. Se verá cuando se abra, pero creo que se verá aún más feo si se abre y está la pintura toda levantada en los laterales, que es lo que termina pasando cuando se pintan. Entonces es mejor dejarlos de madera. La madera, eso sí, siempre la nutrimos muy bien, la aplicamos cera, por un lado para que se vea bonita, por otro lado para que el cajón abra y cierre mejor, pero a menos que el cliente nos pida específicamente y bajo su responsabilidad, los laterales de los cajones no los pintamos nunca. Forramos los fondos, eso sí, para que queden más bonitos. Hecho eso, ya solo queda el último detallito y muy importante, que es volver a colocar los herrajes en su sitio para que el cajón pueda abrir y cerrar bien. Y antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era este conjunto de dormitorio antes. Así es como llegó a nuestro taller. Su aspecto tradicional en madera, ya le habían dado un toque distinto pintando las tapas en negro, pero este es el resultado final. Mirad qué diferencia, es increíble cómo cambian solo con pintura. Nada más, son los mismos tiradores, son los mismos muebles, pero el hecho de aplicarle una pintura clara hace que parezcan unos muebles completamente nuevos y distintos. ¿Qué os parece este cambio? ¿Os gusta o sois de las que os gustan los acabados más arriesgados? ¿Vosotras qué le haréis a este conjunto de dormitorio? Decírnoslo en los comentarios. Decirnos también si tenéis alguna duda o alguna sugerencia. Nosotros en la descripción del vídeo, como habitualmente, dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. También os dejaremos un código de descuento para las mascarillas de Basecamp, que son las que estamos utilizando, que poniendo Exclusive Mueble os hacen un descuento. Para todo lo demás os dejaremos enlace o bien a nuestra página web, que es donde podéis conseguir los productos de Vintage y de Redesign, o bien a la tienda de Amazon, que es donde se puede conseguir todo lo demás. Y esto es todo por hoy. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos, comentar y sobre todo, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación de Exclusive Muebles.